Y entonces, pues, no di la clase de taller. Y entonces perdimos un año, realmente, debido a las situaciones que dio la pandemia, ¿ya? Entonces, ahorita que ya se siente, ¿va? O se escucha que van a ser semipresenciales, debemos de saber que no vamos a venir aquí sin nada, ¿va? O en su casa ustedes sin nada. Aquí ya es más serio. Sí tiene que comprar sus materiales, sí tiene que trabajar. Solo hay dos oportunidades. En dirección, cuando hablábamos de por qué le dábamos segunda, tercera oportunidad, ellos se iban siempre por la tercera. Y la tercera ya, porque no tenían materiales, era resumen, resumen y solo resúmenes. ¿Ya? Y realmente pues no se aprendía. Entonces hoy quedó en el sonograma, primera oportunidad, por ejemplo en taller, hacer ese circuito. Segunda, ese es el mismo circuito pero más grande. ¿Ya? Sí, como hoy toca hacer un convertidor de teclado, 9 teclas a binaria. ¿Ya? Entonces hay una cierta cantidad de Dios. Se transforma a 4 bits. El que no lo haga, tiene que hacer el otro que está ahí. Es de 6 bits, dice ahí. ¿Ya? Son más Dios. Y por 7 puntos. ¿Ya? O sea, no puede ser una segunda oportunidad más simple. Tiene que hacer el mismo circuito de taller para que me pueda entender. Por ejemplo, si hicieron el anterior, me van a entender el de hoy. Y si hacen el de hoy, me van a entender el del siguiente miércoles. Y eso así va a ir siendo. Es probable que algunos que no tengan materiales, pues sí entiendan. ¿Va? Esa habilidad, pues, gracias a Dios, yo la tuve porque yo en mi juventud no tuve materiales. Pero eso sí, éramos 5 personas, porque sí, para nosotros era caro. ¿Va? Íbamos a taller y los 5 hacíamos el circuito. Pero como yo no ponía nada, yo tenía que hacer el circuito. Entonces yo aprendí. ¿Ya? No deben hacer las que vino a hacer un joven aquí. Él tenía dinero, tenía todos sus materiales, los traía todos los días, pero él mejor se los da a un compañero porque él no tenía ganas de hacerlo. Él tenía piso, pero no tenía ganas de aprender. Allá en las calles enojado porque yo no le enseñé. Y no, poco a poco, él no hizo los circuitos y al final ya no sabía ni cómo hacer el último para poder ganar. ¿Ya? El último era más complejo. Si el año pasado hicimos un 555 y costó apenas la placa, apenas una resistencia y todavía nos costó. Y ahí nada de reguladores, ya no vimos nada. Ahorita empezamos otra vez de manera similar. Ahorita eran 4 LED por el sistema binario. ¿Ya? Después otra vez 4 LED, pero ya en otra manera. Y vamos aumentando. Eso solo apenas la mitad de una galletilla. ¿Va? Luego usamos 2 galletas. Se llena integrados y cables. ¿Va? Es bastante. Y ya como que diera miedo, pero no. Ese es un trabajo de mucha paciencia. Recuerden que a futuro, si lo logran aprender, podemos ir a, bueno, ya graduándose de esta profesión, reparar computadoras, programar computadoras, reparar máquinas industriales, programar máquinas que usan cerebros industriales o PLC, ¿ya? Edificios donde hay ascensores como Vertical Cultura y todos esos usan ascensores, eso es electrónico. Cuando se arruina una tarjeta es carísima, hablamos de 20,000, 30,000, ¿ya? Y una reparación no es como la de un televisor, tal vez es más sencillo, pero es más caro. ¿Cuánto por la reparación? 1,000 o 2,000. Eso es solo en un edificio que necesita mantenimiento. Miles de edificios en el país hoy en día. Las tarjetas electrónicas de los tractores y las máquinas ahí en
en la agroindustria, esas también usan tarjeta electrónica. Eso da dinero, ¿ya? Y diría uno por ahí que siempre va, ¿y qué hace ahí entonces, profe? Usted estaría ganando más. Bueno, uno realmente se enamora de enseñar y va pasando el tiempo y se le olvida a uno buscar más pistas. Porque hay una cuestión, ese trabajo donde el dinero va y viene, hay un mes sin nada y un mes cae, o hasta 3 meses sin nada y un mes cae bastante, ¿ya? Y uno tiene que tener el método ahí de ahorro, porque ¿qué tal si mañana no hay trabajo? ¿Ah? En cambio, puro chapín, el chapín le gusta el sueldo fijo. Y bueno, el sueldo aquí, para mí, pues está normal, mejor que una maquila, ¿verdad? Y es sueldo fijo, ¿verdad? Y todavía reparo tarjetas en mi casa, me las llevan a mi casa, simulando de que cobro caro si llevo a hacer visita a una empresa, ¿verdad? Todo eso lo vamos a lograr hacer si cumplimos con cada circuito. Tenemos todavía para recuperar quinto digital y sexto, ¿verdad? Entonces, aquellos jóvenes que no han entregado sus tareas, por favor cumplan, porque nosotros sí estamos pasando reporte a dirección, cámaras encendidas, apagadas, asistencia, desconexión, conexión, todo eso se anota durante la clase. Ya a mí me miran aquí dando la clase, pero están los compañeros supervisando, ¿ya? Que ustedes sean participativos, ¿ya? Los circuitos se hacen en media hora, exagerando hora y media. Después de la explicación, en hora y media debería terminar. Hubo uno el año pasado que llamó que yo iba muy rápido. Llevamos la tercera semana y ya tenían que llevar 9 circuitos. Y ellos apenas llevaban 2. Y que yo iba muy rápido. No, esa lentitud quedó allá cuando yo estudié. Armar un 555. No servía, miren, eran 4 horas y no servía. Cuando lo fui enseñando acá, a los 4 años en media hora tenían. Y entraban a estudiar a las 7, salían a las 12. En media hora habían terminado el oscilador. ¿Y qué hacía yo de las 7:30 en adelante? ¿Ah? Fueron jóvenes que fueron sorprendiendo con sus habilidades. Y esa es la verdadera competencia. Si personas lo logran hacer en media hora, ustedes tendrían que hacerlo menos de 30 minutos. ¿Ya? Y ahí andan esos jóvenes, ¿no? Bueno, ahora sí iniciamos con la clase. Entonces les encargo ahí las tareas. Recordamos el sistema binario. Profe, ¿Sí? tengo una duda con esto del circuito en binario de LED. Sí, sí. En la parte del final del protoboard usted puso una línea negativa y una línea positiva, pero la línea positiva no lleva carga a nada. Al final. Es que como Bueno, yo te dije, Jimmy, era puente del negativo al otro negativo, del positivo al otro positivo del protoboard. Es un puente, ambos tienen que ir en la misma dirección. Pero ese puente, ¿a qué va conectado? Ese puente prácticamente lo que hace es alimentar toda la protoboard y aparte es cuando conecté ese transformador. sí. Lo que pasa es que el protoboard tenemos que conocer bien sus espacios, ¿verdad? Porque ahí es otra cuestión. Bueno, yo no dibujo todo el protoboard porque no termino con tanto agujero. Entonces, aquí sabemos que es así, miren. Son 5 agujeros. ¿Va? Y de acá están de otra forma. De 5 en 5, así es. Igual acá.
De este lado está así. Trae dibujado negativo, positivo, pero la pintura no es la que tiene cargas eléctricas. La pintura del plástico no tiene las cargas eléctricas. ¿Ya? Es solo pintura. Entonces, lo mejor es que coincidamos con la pintura. Aquí debe haber positivo y aquí negativo. Aquí usamos nosotros negativo, aquí positivo. Allá por el número 30 hay un espacio. En algunos protoboards es bastante largo, así, de los otros 5. Ahí ven, hay un espacio ahí por la 30. Ahí nosotros hacemos puente, porque ya no pasa, digamos, todo esto que está acá, esta es una lámina, que va conectado con esta lámina, así ven, pero solo llega hasta acá. A veces algunas láminas llegan aquí y están casi rozando o encima del otro, pero no tienen conexión. Y continúa el otro así, ¿ve? Toda una lámina. Entonces nosotros hacemos el puente acá, ¿ve? Pelamos el cable, recuerden que en esos cada 5 agujeros existe, les decía, 5 contactos. Esos 5 contactos, nosotros tenemos que pelar el cable aproximadamente unos 7 milímetros sin forro. Ese lo vamos a meter aquí recto, miren. Eso lo metemos ahí para que los contactos lo presionen. O sea, lo insertamos ahí para acá, ¿eh? Eso es para que cuando yo agarre la batería o el transformador, este sea, por ejemplo, negativo, este positivo, al agarrar el cable y haberlo enrollado ahí, este negativo, si lo inserto acá, hay negativo en toda esta barra metálica, ¿ven? Pero llega hasta aquí. Y para asegurarnos en todos los protoboards, hacemos un puente para que el negativo siga. Al final, pues, suponiendo que es hasta acá, también hacemos puente. Pero el negativo lo mandamos ahora de este lado, porque obligatoriamente positivo va a ir acá. Entonces, de ese lado vamos a tener positivo. Entonces, lo empalmamos bien para que no esté flojo y dándonos problemas. Bien amarrado. Y lo traigo para acá. Entonces, toda esta barra ahora también va a tener positivo. Y ya sabemos que allá por la 30, igual que acá, puente. ¿Ya? Por supuesto, en el negativo sucede lo mismo. Hay que poner puente para que todo esto tenga negativo y llegue hasta esta punta. ¿Ya? También hacemos un puente, porque aquí va a llegar positivo también. Metemos aquí un cable y lo metemos acá. Entonces,
vamos a obtener positivo hasta acá, si no le hago el puente en la 30 del protoboard. Y todo esto es positivo. Entonces, ahí lo único que hicimos fue alimentar las barras del protoboard. Sí, profe, pero en esta línea positiva, aquí en el circuito, no va nada conectado. Lo que pasa es que el circuito es así, miren. Deep switch, on, off, por decirlo así, ¿verdad? Ahorita apagados es acá, no pasa señal. ¿De dónde? De acá del switch, miren. Que tenemos que comprender qué es metal y no metal. Y un switch, usted sabe que si lo enciende, va a pasar señal, ya sea lo que tenga aquí hacia el otro lado. ¿Ya? Estos son 4. Y simplemente yo hacia acá. Pero de este lado, ¿qué tiene que haber? Porque los LED no van a encender solo con negativo. ¿Va? ¿A dónde van estos de acá? Va positivo. ¿Va? Esos son positivos. Simbólicamente, ya sea así o así, el símbolo. Vean que los 4 del deep switch van a positivo. El deep switch lo puedo colocar en cualquiera. Encaja con los agujeros, así, ¿eh? Entonces queda aquí ocupando uno de los 5 y quedan 4 agujeros. Así, ¿eh? Y aquí también queda ocupando uno de los 4 y quedan 4 agujeros. Entonces tenemos que saber que una fila de 5 agujeros acá es una lámina de estas. Así, ¿eh? Un cuadro de estos es una lámina de estas que no tiene nada que ver con la de la parte, no tiene conexión. Aquí hay otros agujeros, ¿ven? Pero esos es otra barra independiente, está en un vacío. ¿Ya? No tienen conexión entre ellos. Salvo que venga yo, por diseño, qué sé yo, meta un cable acá y lo conecte acá. ¿Qué va a suceder ahí? Que los dos ya están conectados. ¿Ya? Aquí conecté yo mi deep switch. Esta pata 1 está conectado a esta barra. Pertenece a la pata 1, a la de acá, ¿eh? Por decirlo así. Esta es la 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Bueno, para no hacerlo bolas, si le doy vuelta, este sería 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces aquí sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, este pin del deep switch se metió acá. Estos 4 agujeros pertenecen al switch 1. Estos de acá pertenecen al switch 2, pero de este lado. Ahora la salida aquí es A, B, C, D. Ahora aquí A, B, C, D. Pero por el sistema binario lo vamos a poner al revés. A, B, C, D. Entonces, en el binario es acá A, B, C y D. Este de acá pertenece a la 3.
y este de acá pertenece a la 4. Cuando usted active la 4, porque son switch, la energía que le metamos acá va a pasar para este lado, a los 4 que están acá. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, 1, 2, 3 y 4, ¿dónde van? A positivo. Ahí está positivo, ¿no? Varios agujeros disponibles. Fuente. Ese es el positivo que usted tiene dudas. Lo puedo conectar ahí nomás porque la barra se va a encargar. Por ejemplo, si meto aquí positivo, la barra se encarga de llevar corriente a Con lo que tengo dudas es con el positivo de abajo, el puente de abajo, el que está pasando positivo. este puente. Ese, aquí le está dando corriente. Solo es para que en futuras conexiones tengamos nosotros positivo de dónde jalar. Pero solo es. No hace nada, ¿ya? Realmente aquí no hace nada. Simplemente tenemos preparado nuestra barra con positivo. Haz de cuenta que por aquí necesito un positivo de este lado. Agarro un puente de acá para acá. Ya tengo un positivo. No tengo que ir hasta el otro lado. Igual, si acá necesito tirar un LED a positivo, lo tengo acá positivo. Para acá, mi LED. Y ahí está. Porque hoy se me ocurre tomar positivo. Y no necesito agarrar desde allá porque tendría que cable acá o un cable largo. ¿Ya? O sea que ese solo es para tener preparado nuestro protoboard. ¿Ya? Pero si no la estamos utilizando, ¿para qué habilitamos esa línea? Es para futuros usos, le digo. ¿Ya? Porque cuando llenemos esto, el día que necesitemos positivo, lo vamos a tomar de acá y resulta que no hay puente. Profe, no me funciona, me va a decir usted. Y usted tomando positivo de acá. En futuros circuitos. ¿Ya? Ahorita es solo acá. A negativo las resistencias acá. 4 resistencias. Línea A, línea B, C, D. Como le digo, lo que pasa es que aquí está roto el camino. ¿Ya? En muchos protocolos. Y ese se queda ahí para siempre en este año. ¿Ya? O sea que yo el circuito que les pedí fue este. Cómo tuviera su protoboard. Eso ya es cuestión suya. ¿Ya? Este es el circuito que le debe funcionar. Les aviso de los puentes porque da problema. Por ejemplo, a algunos se les ocurrió poner el dip switch acá y tomaron positivo y metieron acá, resulta que no les encendió. Pues solo tengo una duda sobre el material de hoy. Solo quería preguntarle si estoy bien en una fiesta. Sí, ¿Dónde está? Aquí está. Estos son los microchips. No sé si alcanza a ver. póngalo en pantalla, en la cámara. ¿Qué? Voy a voltear el teléfono.
Esa pequeña cosita que ve usted ahí. Sí, Ese es el microchip. sí, así es. Ok. Ujú. ¿Verdad? Bueno, en el sistema binario empezamos que un cable, así como en estos cuatro, cuando tenemos 8 señales, A, B, C, D, E, F, G, H. La representación binaria aquí son 8 señales. Les decía que también son 8 bits y es un byte. Son 2 niveles. ¿Ya? Bueno, cuando se tienen señales así, esto lleva un orden. Al bit MS sería D, a ver, sería L. LSD le corresponde el bit o potencia 1, le decimos. Exponente 1, porque este sería así. Este es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Ese es el orden que llevan estos números hacia allá. Así es. El resultado de la base 2 por el exponente. Al primero corresponde el 1 porque me da, aquí es, perdón, es 0. Este es 1, 2 y 3. ¿Ya? El siguiente sería 2 a la 4 y sigue. Entonces, a este bit le corresponde 1, porque 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces, aprendimos a ver un conteo binario. ¿Ya? Por ejemplo, para que este conteo de 5 bits, 1, 2, 3, 4, 5 bits, llegue hasta que todos sean unos,
necesitamos que hayan cambiado todo esto, ignorando este cero, una cierta cantidad de veces. Ya hicieron el conteo de 0 a 15. Eran 16 combinaciones posibles en 4 bits. Aquí tenemos 5. Vamos aquí. Número de combinaciones posibles se hace con la fórmula 2 a la n. ¿Ya? Número de combinaciones posibles igual a 2 a la n, donde n es el número de bits o señales digitales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay 5. 2 a la 5. ¿Va? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8. 2 a la 8. ¿Hasta cuánto puede llegar este conteo de 5 bits? ¿Va? Dos a la 4, 16. Llegó a 15, ¿va? Y 2 a la 5, 32. ¿Va? Llega a 31 en decimal. ¿Ya? Llega a 31 en decimal. Cuando los tres son 1, aquí es 31 en decimal. Aquí es 0 en decimal. ¿Ya? Dos a la 8. Basta con sumar todos estos, ¿eh? Y nos da también el total. Todos estos más estos me dan 127 y 128. 255, solo que aquí serían 256 combinaciones. Y llega a 255 en decimal. Entonces, como les digo, cada uno de ellos tiene su prioridad o posición. Este bit, por ser el primero, como A, le decimos bit menos significativo, ¿ya? O dígito menos significativo, ¿ya? La palabra L no va a ver si es de lost o menos, ¿ya? Y este es máximo dígito significativo, ¿ya? Este es el mayor, de mayor prioridad. ¿Por qué?
Porque si el número binario fuera así, ¿ve? Estamos en presencia del 1. O sea, se encendió el menos significativo. Pero si el número acá fuera todos en 0, pero se enciende es 128. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Yo sí, profe, yo me perdí. Digo, No tenía muy bien todo, digamos así. bueno, haga de cuenta que esto me estoy refiriendo a un cable eléctrico. Por ejemplo, mira, aquí tenemos unos, ¿ves? Estos son de computadoras. Este es de disco duro. Podría ser de 16 bits. A pesar que son, si no estoy mal, 40 líneas. Este es un cinchoide. Ve este otro. Este es para conectar tarjetas, ¿no? Micro SD, SD y USB. Todo lo que hace esto y solo tiene como 8 líneas. ¿Ya? Aquí ha de ser señal serial. Ha de ser paralelo todavía. Aquí han de haber 16 líneas de transmisión de datos. Otras 16 de direcciones. O solo 8. 8 líneas de datos binarios. Me refiero 8 de estas. ¿Ya? Porque cuando hablamos de un byte, nos referimos en la computadora de ahora a una palabra. ¿Ya? Cuando hablo una palabra, me estoy refiriendo a la letra A. Porque usted presiona el teclado, presiona la letra A en el teclado, usted está formando un número binario. ¿Ya? Pero el teclado no usa todas esas líneas, ya las mandó a serial. ¿Ya? Por eso se mira solo unos pines, ¿verdad? Entonces, esos son datos. Pongamos que los otros son 8 bits de direcciones. Y esto es así. Aquí tengo un disco duro. La computadora necesita seleccionar en el disco duro una información. Y haga de cuenta que solo tiene 8 líneas, por decir así, solo 8. ¿Va? ¿Cuántas direcciones puede seleccionar en binario si solo son 8 líneas? ¿Va? Celda 0 del disco duro, lo puede hacer poniendo todos en 0. ¿Ya? ¿Cuál sería el número de la celda, la última celda en binario? De cuenta que usted está usando un deep switch. ¿Cuál sería la última celda o el número de la última celda?
Usted hizo el conteo. 4. 4. ¿Ah? ¿Cuál fue el último número en 4 bits? ¿Cómo? ¿Cuál fue el último número de 4 bits en su conteo, el que hizo? 4 bits. El Cuatro. 3. El 4. El 4. El conteo binario. Eso es lo que Sí, les el puse 4. ahí. Usted switchó en orden conforme el conteo binario. Y yo sí sé número 1, 2, 3, 4. Así me fue. Estaba malo. Tenía que hacerlo conforme el conteo binario. ¿Ya? El último número. 1. No es 1, Es 15. 15. es 15. ¿Verdad? 15 es el número. Cuando usted iba switchando, tiene que ir en orden al número 15. ¿Ya? Por eso tengo que tener cuidado porque si todos me dicen que sí entendieron, el circuito, por eso tenemos que hacerlo en vivo. O sea, usted me lo tiene que entregar ese día. ¿Ya? Por ejemplo, en la tarde me lo entrega mejor de una vez, porque se revisa. ¿Ya? Y entonces ahí podemos corregir errores. En cambio, si lo dejamos como tarea, lo están haciendo hoy a las 6 de la mañana. Y hoy no califico tareas. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces ahorita le pregunto al compañero, ¿será que estuvo bien? Es 2 errores, ¿va? Yo dejándoselos como tarea, usted entregándolo a la última hora y yo no puse tiempo para revisárselos, ¿ya? Y entonces nos podemos pasar a la siguiente parte si no hemos entendido, ¿ya? Así como el de hoy, debe ser de una vez en vivo la calificación para ver si realmente sí lo pueden hacer, ¿va? Si no, tenemos que buscar métodos para que se logre entender, porque hay miles de maneras de enseñar. Bueno, entonces, si con 4 bits el último número es 15, yo les decía, con 5 bits, aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy contando los números o columnas que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Pero cada columna, cada cable, tiene su número binario, producto de la base binaria, les decía yo. El primero es 2 a la 0, que da 1. 2 a la 1 nos da 2. 2 a la 2, 4. Claro, tiene que saber sobre potencias. Si no sabe de potencias, ahí me quedo también yo. No puedo avanzar. Tenemos que repasar matemáticas. 2 a la 3. ¿Va? Ya sus matemáticas, ustedes están jóvenes, debe ser ultra rápida. 2 a la 3, 8. Y 2 a la 4, 16. ¿Va? Y así sucesivamente. Por eso les puse esa tabla ahí. Bueno, con 5 bits no había puesto esto. ¿Hasta qué número podemos llegar? ¿Va? Ahí les puse, ¿desde 0 hasta dónde? 31. ¿Verdad que no les llené aquí la tabla binaria? ¿Va? Aquí es empezando de 0 de 1 en 1. Aquí 2 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 1. Aquí de 4 en 4, de 8 en 8, de 16 ceros, 16 unos. Y ahí se llena. Pero un conteo binario se va ordenando así. ¿Va? Números en orden. Entonces, para saber
primero sepamos que en un circuito como este digital tenemos 8 líneas, 8 señales. Por supuesto, estamos aprendiendo digital. Estamos hablando del sistema binario. En el sistema binario sabemos que solo existe 0 y 1, o sea, negativo, positivo. 0 voltios o 5 voltios. Y en gráfica es así. ¿Ya? Si la señal es baja, vale aquí, es 0 lógico. Si es alta, es 1 lógico. Así se representa el número binario en un solo cable. Hagan de cuenta que el A puede sacar o 1 o 0. ¿Ya? Solo una línea. O sea que un bit solo puede sacar un 0 o un 1. ¿Ya? La vez pasada les hablaba de 2 bits. ¿Ya? 2 bits, lo voy a poner acá. A y B. En 2 bits, ¿cuántas combinaciones posibles tenemos? Bueno, les hablaba de 2 lámparas, ¿verdad? ¿Cómo se podrían comportar las 2 lámparas? La más fácil, las 2 apagadas. Así representamos a las lámparas o a los switches. Los 2 apagados. También están los 2 encendidos. Como decimos, 1 y 1, uno apagado, uno encendido y al revés. Y si siguiéramos, se vuelve a repetir. Hemos llegado a la cantidad máxima de 2 líneas de señal digital. Pero en el sistema binario eso tiene un orden. No puede ir como caiga. En buen chapín caiga. El orden es así, ¿eh? Porque el decimal este es 0, 1, 2 y 3. Ese es 2 bits, 2 señales nada más. 2 a la 2 es igual a 4 combinaciones. 2 a la 3 es igual a 8 combinaciones posibles. Me refiero a que si tengo cierta cantidad de líneas, por ejemplo 4 bits, 2 a la 4, ¿cuántas combinaciones posibles es? Aquí dice, número de combinaciones posibles. La fórmula es así. El número de combinaciones posibles es igual a 2 a la n. ¿Va? Donde n es el número de bits o señales digitales. Aquí tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 4, dice, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Si tengo 4 bits, 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. Por eso dice aquí, miren, 16 combinaciones posibles. Ese fue el conteo que hicieron. Va de 0 a 15. ¿Ya? Bueno, aquí resulta que tenemos 8 bits. Pero 8 bits, ¿verdad? Y les decía de esto. Imaginen que tenemos 8 cables, 8 bits, 8 señales. Y se necesita seleccionar en forma binaria en las 2 señales. Por ejemplo, para la celda 0,
se selecciona número binario 0. Para la celda 128 aparece este número. Ese es 128. Este es 0. Si tengo 8 bits, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? 256. ¿Ah? Eso fue lo que calculamos. Habíamos hecho el del 5. 2 a la 5 me dio 32, pero en la tabla llega a decimal 31. Recuerden que empieza de 0, termina en 31. Si lo sumamos son 32. ¿Va? Entonces, celda 0 se coloca aquí en los 8 bits un número binario 0, si fuera switch. Si yo quiero tomar el dato en la celda 128, tengo que colocar binario 128. ¿Cuál sería la última celda en los 8 bits? ¿Cuál sería la última celda en 8 bits? ¿Qué se refiere con el último número? ¿Sí? 256. Aquí estaba, ¿eh? En 8 bits, ¿dónde llega? A 255. O sea que tenemos 256 celdas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es uno más? Porque estoy sumándole la celda 0. ¿Verdad? Que en binario, la primera se llama 0. ¿Ya? Así como acá, 0. Mira esta, empieza de 0, termina en 31, el de 5 bits. Pero 2 a la 5 dice 32 combinaciones posibles. Empieza en la 0 y termina en la 31. O sea que de la 1 a la 31 sí son 31, pero falta el 0. 32. ¿Va? Entonces, así es como se representa aquí por medio de números binarios. ¿Ya? Bueno. Siguiendo pues esta analogía, ¿ya? En los circuitos integrados, la vez pasada les puse de que para ellos una señal de acá de 5 voltios, 3.5 voltios, representa un 1 lógico de 3 voltios a 5 y de 2 voltios a 0 representa el 0 lógico y este desconocido. Entonces, una señal puede estar sacando 0 y 1. Nuestros circuitos van a estar trabajando con 5 voltios. ¿Ya?
Y muchas veces usted va a encontrar medidores que les dice alto en inglés, high, low, high, low, luz verde, luz roja, ¿ya? Y si no hay ni negativo ni positivo, se enciende un tercer LED que dice que no hay nada de voltaje, ¿ya? O es negativo o es 5 voltios, ¿ya? Para poder trabajar. Y entonces, estas líneas que ustedes ven acá van a representar ceros o unos, ¿va? El conteo binario, pues ustedes tienen que haber comprendido empezando de donde todos estaban apagados, así es. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así de lo tiene que saber. Ah, ¿cuál lo hizo al revés? Inicias del 1 al 4, era al revés, del 4 al 1. Aquí. Bueno, para muchos se les hizo difícil. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita el tema sería conteo decimal y conteo binario. Por ejemplo, el conteo decimal. ¿Se acuerdan cómo lo hacían ustedes, no? Tiene 10 símbolos, de 0 al 9. Vamos aquí, 0. En nuestra mente ya sabemos que existen ceros, ¿verdad? No se logra ver porque igual es nuestra mente, no la tenemos presente. Y hay un punto imaginario y para acá también hay ceros. Cuando yo represento 35, yo sé que aquí existe un punto y siguen ceros. Todos sabemos eso, ¿no? También sé que aquí abajo hay una línea y abajo hay un 1 presente. ¿Ya? Esas son nuestras reglas básicas. Pero nuestro conteo ahorita empieza de 0 hacia números ascendentes. Porque si le doy para abajo, los que cambian son estos. ¿Va? Ahorita es ascendente, los que van a cambiar son estos. Entonces, nosotros tenemos
tenemos que completar todos los símbolos del decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminé. ¿Ustedes le enseñaron solo al 9? No, ¿ah? Después del 9, ¿cuál cambiaba? ¿Cómo se le llama a eso? Hola. Estoy lavando trastes. Jordi, tu micrófono. Sí. Esto se ¿Qué le pasó? llama Me está tocando mi cuerpo. unidad y esto Ah, es decena. Después de que completamos con el último símbolo, se coloca Decena. 0 y aquí es 1. El 0 cambia al 1, ¿verdad? Y se queda en 1. Y volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminé nuevamente. Pero este 1 se mantuvo. ¿Ah? Ni lo tocamos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hasta que volvió a ser 9, este volvió a cambiar. Pasó a ser 20. Y luego 21, 22 y así sucesivamente. Hasta que llegamos a 90. Y nosotros sabemos que aquí hay más números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Completé aquí. Pero aquí había 9. 9, 9, 9, 9, 9. ¿Qué sucede? Este cambia a este. Y este que ya llegó a 9, ¿qué voy a hacer? Ahora pasa a ser 1. ¿Ya? Y empieza otra vez 1, 2 y así sucesivamente. Y se mantiene el 10. Ahora, ¿cómo sería el binario? En el binario solo tenemos 0 y 1. Cuando en el decimal teníamos 10 símbolos, del 0 al 9. Y en el binario, 0 y 1 y ya llegamos. No existe 2, 3, no existe. Cambia ya el otro. Entonces, empieza desde 0. Sabemos que a la par hay ceros. Hay un punto también para acá hay ceros. ¿Va? Solo que trabajar con el punto 0 ya es un poco más complejo. Entonces llenamos igual, pero solo llegamos a 1. 1 y ya terminamos. Ya llegué. Recuerda que estas es unidades, decenas y centenas. Pero no existen los otros números. Del 2 al 9 no existen en el sistema binario. Solo 0 y 1. Ya completé. Entonces, este es 0. Como ya completé, cambia. ¿Ya? Y este vuelve a ser 0. Y volvemos 0 y 1. Ya completé otra vez. Este simplemente baja. Resulta que este también ya completó. Ya fue 0, ya fue 1. Este quiere cambiar a este y este. Ahora son ceros. Y recordemos que aquí venía un 0. Ahora se volvió 1. Nuevamente, 0, 1. Terminé. Venía siendo 0. Cambió.
Otra vez 0, 1, terminé. Este volvió a ser 1, 1. Pero este que venía acá se mantuvo como 1. Cambiaron. 0, 0, 0. Y desde arriba, este se mantuvo en 0. Pasa a ser 1. Terminamos. 1, 0. 1, 1. 1, 0, 0. Este seguía ahí. 1. Este seguía también. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el número octal, que más adelante vamos a ver las conversiones y las numeraciones distintas que hay, es conteo con 8 símbolos, solo llega al 7. Y este cuenta así: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí se terminó. Pasa a ser 0 y en el siguiente pasa a ser 1. ¿Ya? Es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pero no existe el 8 y el 9, 20. ¿Ya? Igual más adelante, 71, 75, por ejemplo, 76, 77, no puede pasar a 80. No existe 78, 79, 80 no existe, 90 tampoco, sería 100 de una vez. ¿Ya? Recuerde siempre leer el libro antes de la explicación para que sepan qué estoy dando. ¿Ya? Para la siguiente semana es el capítulo 2. No se les olvide repasar
Porque aquí lo que hacíamos para que ustedes hicieran algo es subrayar y resumir. Hay un par de horas. A las 9, entraban a las 7, a las 9, venía la explicación. La explicación 1 hora y después ejercicios. ¿Va? Pero ya habían subrayado, ya habían leído. Todos aquí haciendo eso y ya les había calificado cuaderno. ¿Va? Entonces ya podíamos nosotros explicar. Ahora que está en su casa, no le podemos estar revisando sus copias del libro. Ya es diferente. Ver que ustedes realmente lo hayan subrayado, eso también es otro problema. Bueno, si no conociéramos la señal serial, para comunicarse una computadora con otra, necesitaríamos varias líneas. Por ejemplo, la primer computadora de 8 bits tendría que transmitir 8 bits, ¿ya? Bueno, eso de las tareas, ahí sí que aprenda bien electrónica por lo menos, porque va a tener que ir a trabajar mejor, porque allá en la universidad no hay ni tiempo de salir ni a saludar a su familia, ¿ya? Ahí sí que muchas tareas, por eso deja de hacer otras, no va a poder ganar la universidad. Tiene que ponerle más ganas, invertir bien su tiempo, nada de estar visitando el celular, las redes, porque hoy en día está cara la situación. Son pocos los que llegan a graduarse.
Bueno, en aquellos tiempos el tipo de comunicación que había era con el puerto paralelo. Lo hacía con la impresora, lo hacía por cables de puerto a puerto, LPT1, así se llama el de la impresora. LPT1. ¿No? La impresora también respondía con errores. Eran los primeros medios de comunicación y sí se necesitaba el gran conector de 25 pines. Algunos crearon unos hasta de 35 y 64 pines. Era una cantidad inmensa de cables. Bueno, como les dije, esas señales tienen prioridad, tienen orden. Aquí podemos señalar el primero es el bit más significativo y aquí el menos significativo. ¿Ah? Con las tablas que acabamos de hacer anteriormente ya se entiende que este es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Ya? O A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Ah? Llevan orden y no se pueden revolver. Gracias al avance de la tecnología, eso se reduce a serial. En la misma PC, las 8 líneas pasan con un codificador. Ese codificador lo transforma paralelo a serial. Y aquí tenemos una línea llamada datos y la otra clock. Ya solo necesitamos un par de líneas para poder enviar datos. Y en el otro pues está el decodificador. Codificador es el circuito convertidor que lo reduce, ¿verdad? Y decodificador, lo contrario, cambia el sistema reducido a uno mayor, porque lo vuelve más grande. Aquí lo volvió paralelo nuevamente. Entonces tenemos que saber que esos circuitos con computadoras no solo cambian o convierten datos y transmiten o muestran, también hay un dispositivo llamado memoria. Capaces de almacenar datos. El más simple, un interruptor.
memoria de un bit. Hoy en día hay infinidad de memorias. EPROM. Por ejemplo, ahí en el libro dice que si presionamos y entra a nuestra memoria, a un circuito sin memoria, la salida, si le conectamos un LED, como no tiene memoria, simplemente mientras presiona el botón está encendido, pero cuando lo suelte se apaga. Pero ¿qué pasa si tuviera memoria? Yo mando un impulso y ¿qué sucede? La señal queda activa todo el tiempo, se mantiene almacenada. O sea, el LED queda encendido definitivamente. Envió un pulso y este lo almacenó, quedó fijo. Eso es una memoria. Tiene que llegar ya sea la energía, el tipo de memoria o un botón extra a eliminarlo, a que se apague. ¿Ya? Hoy en día las computadoras tienen infinidad de cantidad de memorias. Hablamos, por ejemplo, en 1000 celdas de 8 bits cada una. Estamos en presencia de 1000 bytes, así le decimos, ¿bien? 1000 bytes. Hoy le decimos 1 kilobyte. ¿Hasta cuánto hay ahora de discos duros? Había de 40 gigabytes, 500 gigabytes, 1 terabyte. Ahí va la expresión byte. Todo eso está evolucionando. Memorias en chip, memorias en disco duro, ¿va? Micro SDs. Ahora vamos adentro de la PC. Una PC. Una PC cuenta más que todo con entradas llamadas periféricas. Entradas, nosotros las simbolizamos I o peripherals, que son periféricas. Estos se comunican con la central, que se llama unidad de control. Esta unidad de control son los circuitos lógicos que nosotros debemos diseñar. Dependiendo qué hacen los interruptores, aquí se procesa lo que nosotros diseñamos. Dependiendo qué sucede, las podemos mandar de una vez a las salidas.
Pero también significa puertos. Lo que pasa es que la palabra puertos son de entrada y salida. Si nuestro circuito requiere una comparación, tiene que ir a la famosa unidad aritmética lógica. Esta es la famosa ALU, que conforme el tiempo ha ido mejorando. Ahí se hace, como dice, cálculos aritméticos y lógicos. Los aritméticos son suma, resta, multiplicación y división. Los lógicos, A mayor que B, si son iguales, si A es menor que B, si no son iguales, correr bit a la derecha, a la izquierda, todo eso lo realiza esto. ¿Ya? A veces los procesos son muy grandes. Se necesita memoria para almacenar resultados. El cerebro puede almacenar datos en la memoria y tomarlos. A veces aquí se almacena el programa. Y en una computadora, esta parte de aquí es la famosa CPU. Bueno, por ejemplo, en otros países, como el aprendizaje ya es más avanzado, los jóvenes ya en primaria y básico ya saben de microprocesadores. Entonces, aquí en este libro ya no aparece una explicación del microprocesador. Ya aparece solo cómo se programa, ¿ya? ¿Qué lenguaje? Si se dan cuenta, en cada final de capítulo hay una programación en VHDL. Entonces, como eso no sucedió en Guatemala, para saber un poco más de cómo está hecho un microprocesador, solo el micro, por ejemplo, si ustedes buscan el i3, por ejemplo, el de ahora, 10.100 creo que es el número, o el i5, el i7, si averiguan estos, ¿cuáles son las diferencias entre esos tres? Se van a dar cuenta que solo son los microprocesadores.
de una computadora, solo es el micro, el que trae varias patillas. ¿Ya? A ese se le llama unidad central de proceso. ¿Ya? Estos son unidades centrales de procesamiento o microprocesadores. ¿Ya? Entonces, estos eran de los antiguos. Estos todavía usan en la U, el Z80, por ejemplo. ¿Ya? Me acordé que en una página ya hay 80, 85. Que son tan antiguos que uno quiere aprender aquí en este país, muy tercermundista. Entonces, esos chips no vinieron, o sí vinieron, pero en aquellos tiempos. Y ahora que uno quiere estudiar, ya no fabrican. Son muy antiguos. ¿Ya? Pero es la base de un buen aprendizaje. Igual hay simuladores también en internet. Pueden investigar para que vean la parte interna. Con esto concluimos la unidad 1, que es una introducción a la electrónica digital. O sea que nuestro futuro es programar un microprocesador que está en cualquier aparato. ¿Verdad? Claro, todo es en sistema binario. Espero que hayan comprendido. Los espero a las 2 de la tarde para taller. Pasen una feliz tarde y tienen ya ahí el laboratorio del día de hoy. Repasen un poco.